Muy buenas. Continuando con el bloque de las infracciones tributarias, vamos a ver hoy dos de las que no causan perjuicio económico y de las cuales son las más preguntadas o de las más preguntadas dentro de la oposición a agentes de la hacienda pública. ¿Vale? Las podemos ver sobre todo en los supuestos prácticos del segundo ejercicio. Obstante, si bien es cierto, no son las únicas que se preguntan. Podemos encontrar también preguntas relacionadas con el 203 o 205. No obstante, considero importante ver estas infracciones. Las infracciones que vamos a ver son las del artículo 198, infracción por presentar fuera de plazo sin que cause perjuicio económico, y la del 199, infracción por presentar incorrectamente autoliquidaciones y declaraciones. Las vamos a ver de manera conjunta, puesto que guardan una estrecha relación. Bien, vamos a ver una explicación, como siempre, y posteriormente veremos algún ejercicio que nos sirva como ejemplo. El primer punto nos dice el artículo 198, importante saber el nombre y lo que representa. Nos dice el artículo 198 que esta infracción consiste en no presentar en plazo, es decir, presentarla, pero fuera de plazo, de manera extemporánea, autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico por incumplir la obligación de comunicar el domicilio fiscal o por incumplir determinadas autorizaciones. Bien. Lo primero que tenemos que ver es el no presentar autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico. ¿Cuándo va a ocurrir este hecho en una autoliquidación? Pues cuando presentemos una autoliquidación con resultado a devolver fuera de plazo, ¿vale? O bien, imaginemos, hablando de autoliquidaciones presentadas fuera de plazo con resultado a devolver, pues, una autoliquidación, imaginemos del IRPF, que me salía a devolver 60 euros y por cualquier motivo, porque no tengo obligación o porque lo considero innecesario, no la presento. Y una vez que se ha cumplido el plazo, solicito esa devolución. Pues aún así, teniendo derecho a la devolución, estaría incurriendo en la infracción del 198, ¿vale? Por esa presentación con carácter temporal. Vamos a verlo ahora, porque hay varios bloques dentro de esta misma infracción. Como sabéis, se gradúan de manera diferente. Esta infracción, la graduación va a ser leve, pero sin embargo tenemos varios puntos o varios conceptos que se pueden sancionar de diferente forma. Bien, nos dice el apartado 1 que constituye infracción tributario no presentada en plazo, autoliquidaciones o declaraciones, así como documentos relacionados con las obligaciones aduaneras, siempre que no se haya producido o no se pueda producir perjuicio económico a la Hacienda Pública. ¿Vale? Autoliquidaciones con un resultado a devolver, a compensar y demás, que estén bien presentadas, pero pues, que las presentemos fuera de plazo. O bien declaraciones o modelos informativos, como vamos a ver, así como declaraciones censales de modificación de alta o de baja. Nos dice que esta infracción va a ser leve y que la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 200 euros, o si se trata de declaraciones censales o la relativa a la comunicación de la designación de representante de personas o entidades, 400 euros. Vale. Es decir, la básica, la normal, la habitual va a ser de 200 euros. ¿Cuándo? ¿En qué casos? Cuando se trata de autoliquidaciones. Básicamente es eso. Cuando nosotros veamos una autoliquidación presentada fuera de plazo con resultado de devolver o compensar o que no cause perjuicio económico, tendremos una infracción del 198
cuya sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 200 euros, ¿vale? Hablando de autoliquidaciones. Luego, declaraciones censales, modelo 036, modelo 037, tendremos 400 euros, ¿vale? Comunicación del cambio de domicilio. Además, luego veremos que se reduce al presentarla de manera extemporánea y sin requerimiento previo, pero eso lo vamos a ver ahora. Sigue el apartado siguiente diciendo que si se trata de declaraciones exigidas con carácter general en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de esta ley, la sanción va a consistir en multa pecuniaria fija, 20 euros, por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad que hubiera debido de incluirse en la declaración, con un mínimo de 300 euros y un máximo de 20.000. Pues estas declaraciones de las que nos habla, recogidas en los artículos 93 y 94, hace referencia a las informativas. ¿Cuáles van a ser las informativas? Pues todas las que vienen a partir del 30 del REGAT hacia adelante. Ejemplos, modelo 347, modelo 170, modelo 190, modelo 390, modelo 180, etc. Las declaraciones informativas, ¿vale? En este caso será 20 euros por dato, con un mínimo de 300 y un máximo de 20.000, ¿vale? Hemos dicho autoliquidaciones 200 euros, declaraciones censales 400 y declaraciones informativas 20 euros por dato, ¿vale? Ya tenemos diferenciadas los tres tipos de casos en los que se puede sancionar un 198. Avanza el punto 2. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, si las autoliquidaciones o declaraciones se presentan fuera de plazo y requerimiento previo, la sanción y los límites mínimo y máximo serán la mitad de los previstos en el apartado anterior. Es decir, si tú por olvido no la has presentado en plazo y luego posteriormente te das cuenta y decides presentarla, la sanción se reducirá a la mitad, así como los límites mínimo y máximo. Por ejemplo, en el caso de las sanciones por declaración informativa, sería 10 euros por dato con un mínimo de 150 y un máximo de 10.000. Se reduce a la mitad. ¿Vale? Ahí tenéis la explicación. La norma general serían 200 euros en autoliquidaciones, IRPF, IVA, impuestos de sociedades, declaraciones censales 400 euros, modelo 030, 036, 037 y declaraciones informativas recogidas o desarrolladas los artículos 93 y 94, 20 euros por dato, mínimo 300, máximo de 20. El punto 2 nos dice que se reduce a la mitad si presenta voluntariamente, sin haber emitido un requerimiento de la Administración. Es decir, en las autoliquidaciones de 200 pasaría a ser 100, en las declaraciones censales de 400 pasaría a 200 y en las informativas de 20 pasaría a 10 por dato, de 300 el mínimo pasaría a 150 y de 20.000 el máximo pasaría a 10.000. ¿De acuerdo? Pues tan fácil como eso. Si se hubieran presentado en plazo, nos dice, cuidado, porque esto guarda relación con el 199 que vamos a ver ahora. Si se hubieran presentado en plazo autoliquidaciones o declaraciones incompletas, inexactas o con datos falsos y posteriormente se presentara fuera de plazo sin requerimiento previo una autoliquidación, ¿vale? Aquí, como veis, nos está hablando incompletas o inexactas, sanción de 199. Y te dice, no obstante, sin haber requerimiento previo, tú subsanas, vale, se va a entender que en lugar de ese 199 por presentarla mal, la has presentado fuera de plazo y ya está, ¿vale? 198 y ahí queda todo. Mediante declaración complementaria sustitutiva no se produce la infracción del 194, que es solicitar indebidamente devoluciones, o 199, presentar incorrectamente autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico en relación con las autoliquidaciones o declaraciones. Es decir, si presentas sin requerimiento previo
subsanando esa presentación incorrecta, ¿vale? En lugar de ese 194 o 199, vas a ser sancionado por un 198. Además, te dice que será compatible en el caso de que hubiesen requerimientos previos que no hubieran sido atendidos con la infracción del 203, ¿vale? Y el punto 4, la verdad que me da igual. Punto 5, si lo queréis ver, constituye el no comunicar el cambio de domicilio para aquellos que no que no realicen actividades económicas de 100 euros. Esto me da igual. ¿Y qué será? Perfecto. Esa sería la infracción del 198. Ahora nos vamos a meter en la del 199, que como os he dicho, el truco es 198 ha presentado fuera de plazo y 199 ha presentado de manera incorrecta, la ha presentado mal. No obstante, daros cuenta que si en algún supuesto nos dice que la ha presentado y se dio cuenta un tiempo posterior de que estaba mal y la presenta de nuevo, ya no es 199 por presentarla mal, sino que es un 198, ¿vale? Pero siempre que sea él el que se dé cuenta, con carácter voluntario, con carácter extemporáneo y sin requerimiento previo, ¿vale? Pasa de ser ese 199 a 198. Vale. Nos dice el artículo 199 que constituye infracción tributaria presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos autoliquidaciones o declaraciones, así como los documentos relacionados con las obligaciones aduaneras, siempre que no se haya producido, importante, estamos hablando de infracciones sin perjuicio económico, no se haya producido o no se pueda producir perjuicio económico a la hacienda pública o contestaciones a requerimientos individualizados de información. Las infracciones, si bien el 198 era leve, en este caso es grave. La infracción será grave y si se presentan de forma incompleta, inexacta, con datos falsos, autoliquidaciones o declaraciones, la sanción va a consistir en multa pecuniaria fija de 150 euros. ¿Vale? Si se presentan autoliquidaciones, declaraciones u otros documentos contra la financiación tributaria por medios distintos a los electrónicos, 250, cuando exista la obligación. Y aquí veis, aquí nos dice autoliquidaciones 150, declaraciones censales 250. En el anterior caso era 200 y 400, aquí son 150 y 250. Aquí te mete algo que no está en el 198 y es requerimientos individualizados, tratándose de requerimientos individualizados y aparte, que esto sí que viene en el 198, o de declaraciones exigidas con carácter general en el cumplimiento del suministro de información. Lo hemos dicho antes, 190, 180, 390, 347. Vale. Y que no tengan por objeto datos expresados en magnitudes monetarias y hayan sido contestados de forma incompleta. 200 euros por. En cambio, en el punto 5 nos habla de magnitudes monetarias, es decir, de dinero. Pues un 347 hay magnitudes monetarias. Si el error es ese, ¿vale? Pues será hasta el 2% del importe de las operaciones no declaradas o que se hayan declarado incorrectamente, con un mínimo de 500 euros. Bueno, y esto que me parece una fumada y que no voy a seguir. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que veáis la diferencia entre el 198 y 199. No es habitual que te pidan un 199 complicado. En todo caso, te dirían que digas si es leve o grave, que va a ser, ya sabéis que es grave, y el tipo de infracción. No se meterían mucho más. Sin embargo, con el 198 sí que lo he visto. Aparte de esto, cabe mencionar que a estas infracciones, recordemos que es aplicable la reducción del 188.3, del 40% si pagan el plazo del 62.2 y no presenta recurso
contra la regularización o la sanción. En este caso, contra la sanción, ¿vale? Porque entiendo que al no haber perjuicio económico, no habría regularización. Pues, sería aplicable esta reducción del 188.3 porque, como ya sabemos, se aplica a todos los tipos de infracción. Pues bien, ahí no queda todo. Si os parece bien, para divertirnos un poquito más y estar con este apasionante mundo de las infracciones sin perjuicio económico, vamos a ver algunos casos prácticos y a ver cómo se podrían solucionar. El primer denunciado nos dice que doña Margarita ha obtenido unos rendimientos del trabajo por importe de 28.000 euros brutos en el ejercicio 2022. Comprobando su grado de la renta, comprueba que la declaración le sale a devolver 120 euros. No obstante, decide no presentar su autoliquidación dentro del plazo reglamentario, porque va sobrada la Margarita. ¿Vale? No obstante, sí que tiene la obligación, ¿no? Porque ha obtenido 28.000 euros. El día 8 de agosto, considerando que le podían venir muy bien esos 120 euros, doña Margarita presenta su autoliquidación. Estos efectos, tengan en cuenta, veis, que doña Margarita tiene obligación de declarar. No obstante, no hay perjuicio. Pues está claro que es un 190. Al no existir perjuicio económico para la hacienda pública, la presentación fuera de plazo de la renta por parte de doña Margarita será considerada como una infracción del 190. Infracción por no presentar en plazo, ¿vale? Autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico por incumplir la obligación de comunicar el domicilio fiscal. Constituye infracción tributaria no presentada en plazo estas autoliquidaciones o declaraciones, así como los documentos relacionados con las obligaciones adoptadas. En este caso es leve, 198 va a ser leve, se trata de una autoliquidación, como hemos dicho, va a ser 200 euros, la ha presentado sin ningún tipo de requerimiento, se va a reducir al 50%, por tanto serán 100 euros. Además, si no presenta recurso y abona la misma en el plazo del 62.2, podría ser de aplicación la reducción del 188.3 sobre el 40% de la sanción, ¿vale? Por lo tanto, el importe de la misma será 200 por 0,50 menos el 40%, 60 euros. ¿Vale? Fácil. A lo mejor de los 60 euros no lo tenemos que saber, pero que es 100 euros menos la reducción, pues sí. ¿Vale? Vamos a ver el caso 2 que nos dice: la sociedad Desguaces del Tajo, Desguaces Tajo, presentó la declaración informativa 347 el día 30 de junio del 2023. Sabemos que la entidad ha realizado las siguientes operaciones: servicios a clientes, 3.010 euros, 28.000 euros al Ayuntamiento de Toledo, compras o servicios a proveedores, 15.000 de alquiler, 5.000 euros a la empresa Picos y Palas y 2.300 euros a Mecánicas Pérez. ¿Vale? Pues vamos a ver qué datos. Aquí observamos que es un 198, declaración informativa, será 20 euros por dato, que se reducirá a la mitad. ¿Vale? Por lo tanto, vemos que hay 1, 2, 3 y 4, serán 4, por 10, 40, no va a llegar al mínimo, por lo tanto va a ser 150 euros. Vamos a verlo. Al no existir perjuicio económico, ya lo hemos dicho, infracción tributaria del 198, no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones, así como los documentos relacionados, en este caso no una autoliquidación, sino una informativa. La infracción es leve, tenemos los siguientes datos, ¿vale? 3.010 euros, que lo meteremos, 28.000, que también, 15.000, en este caso no, porque se trata de un alquiler y los alquileres quedan recogidos en el modelo 180. Sabemos que dentro del 347, aquellos datos que están recogidos en otros modelos no es necesario declarar, ¿vale? Por lo tanto, el alquiler no se recogería dentro del 347. Al declarar el alquiler en el modelo 180 no será necesario. 5.000 euros y 2.300 euros. No,
porque no supera 3005,06, que es el mínimo para incluirlo en el modelo 347. De acuerdo a los citados antecedentes, se ha presentado con 3 datos, 2 de clientes y 1 de un proveedor. Por lo tanto, tratándose de declaraciones exigidas, así, exigidas con carácter general en cumplimiento de la obligación de suministro de información, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 20 euros por cada dato, con un mínimo de 300 y un máximo de 20 euros. La sanción será del mínimo de 300, la cual se reducirá al 50% por haberla presentado sin haber sido requerida por la Administración. Asimismo, si no presenta recurso, podrá reducirse en un 40%, ¿vale? Por el 188.3. Bien, vamos a seguir a ver dónde nos lleva esto. El día 14 de febrero de 2023, la empresa de transportes Voy que vuelo presenta un modelo informativo 347. En el mismo, y tras una comprobación limitada, la Administración constató varios errores en los clientes declarados. El error viene producido por haber indicado mal los CIF, ¿vale? Datos expresados no correspondiente a datos monetarios, ¿vale? No son datos monetarios. Entonces sabemos que es un 199 porque la ha presentado mal y no son datos monetarios. En el presente supuesto, la entidad habrá cometido una infracción del artículo 199 por presentar incorrectamente autoliquidación o declaración sin que se produzca perjuicio económico y por haber contestado de forma incompleta e inexacta, ¿vale? Por haberlo presentado de forma completa e inexacta. Sabemos que es grave, siempre el 199, y tratándose de requerimientos o de declaraciones, como es este caso, exigidas con carácter general en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de esta ley, que no tengan por objeto datos expresados en magnitudes monetarios y hayan sido contestados o presentadas de forma incompleta e inexacta con datos falsos, la sanción será de multa pecuniaria fija de 200 euros. Además, si no se presenta recurso y abona la misma, se podrá deducir un 40% concepto de reducción, ¿vale? Por el 188.3. Por último, creo que sí. Vale, este es el último. Mismo enunciado que el anterior, pero en este caso la empresa el día 20 de abril se percata del error y presenta una declaración sustitutiva, una complementaria, ¿vale? Con anterioridad al inicio del procedimiento de comprobación limitada. Vale. Pues aquí lo tenemos claro también. En lugar de ese 199 va a ser un 198, porque se da cuenta la empresa y presenta la complementaria. La presentación fuera de plazo de declaración sin requerimiento previo de la Administración será considerada una infracción del artículo 198 por no presentar en plazo autorizaciones. Si se hubieran presentado en plazo autorizaciones o declaraciones incompletas, inexactas o con documentos falsos y posteriormente se presentara fuera de plazo sin requerimiento previo una autoliquidación o declaración complementaria, no se producirá la infracción del 194-191, ¿vale? Y se impondrá la sanción que resulte de la aplicación de este apartado, es decir, no es 199, va a ser 198. La sanción será leve y se sancionará de acuerdo a los CIF incorporados erróneamente, es decir, nos iremos al apartado que nos dice de declaraciones del artículo 93 y 94. Hemos visto, vemos que no va a llegar al mínimo, ¿vale? Porque no son demasiados datos y nos dice que la sanción se reduce al 50% por haberla presentado sin ser requerida por la Administración. Lo mismo que antes, si no presenta recurso y abona la misma en el plazo del 62.2, podrá ser de aplicación la reducción del artículo 188.3 de la Ley General Tributaria del 40% sobre la sanción. ¿Vale? Bueno, pues de esta forma nos pueden preguntar en el examen, no tiene mayor complicación, simplemente pues es separar un poco en bloques los casos y los tipos, sobre todo del 198, ¿vale? Es poder separarlo e identificarlo con los casos. Pues ver que una autoliquidación
va a ser 200 euros, ver que una modificación censal va a ser 400 y que declaraciones informativas van a ser 20 euros por dato con un mínimo de 300 y un máximo de 20. Si lo separamos en esos tres bloques, más o menos lo tenemos hecho, ¿vale? Y aparte, pues se reduce a la mitad si se presenta sin requerimiento previo por parte de la administración y posteriormente ese 188 por otro. Haciéndolo en esos pasos, viendo primero de qué tipo es, luego viendo si lo ha presentado voluntariamente, reducimos a la mitad y posteriormente aplicamos esa reducción, lo tenemos hecho, ¿vale? Esas serían las claves para saber identificar ese 198 como 199. Ya os digo que en el caso de 199 me preocupa menos porque se ha visto menos, que más se suele preguntar es del 198. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os haya parecido interesante este vídeo y que hayáis aprendido un poquito por lo menos, ¿vale? Un poquito aunque sea. Muy bien, pues muchas gracias y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.